para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. Y los invito entonces a que abramos en nuestras Biblias en la carta de Pablo a Tito, y vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esta es la palabra que el Señor en esta mañana nos regala, nos muestra y nos enseña, ¿cierto? Me gustaría entonces que analizáramos un poco lo que el Señor en esta mañana nos quiere enseñar. Y podemos ver entonces en el versículo 1, ¿no es cierto? Pablo enfatiza a Tito en la sana doctrina. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué enfatiza Pablo en enseñar la sana doctrina? Porque realmente un creyente sano es aquel que sus principios, su vida está arraigada en las verdades bíblicas, ¿cierto? Y no en poderosas y ostentosas y hermosas, tal vez, oratorias de muchos que realmente son falsos maestros, que lo único que suelen hacer es seducir y arrastrar las emociones de las personas para que caigan. Y caen enrolados en sus doctrinas que realmente no son nada bíblicas, no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, con la palabra, y por el contrario, por lo general estas doctrinas lo que hacen es calentar el oído a las personas, ¿cierto? Lo que logran es que con sus palabras dulces, con sus palabras adornadas, prometen lo que el individuo quiere realmente, pero no enseñan ni dan lo que el individuo necesita. La palabra de Dios realmente nos da lo que necesitamos día a día, en cada sermón, en cada devocional. Realmente Dios nos habla y nos muestra lo que realmente necesitamos. Por esa razón es que Pablo aquí y en aquel entonces le dice a Tito que cuide de esa sana doctrina, ¿no es cierto? Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que nos está enseñando en primera instancia. Y ahora, lo que en esta porción dice acerca de la sana doctrina, les enseña lo siguiente, ¿no? Las responsabilidades de los ancianos, por ejemplo. Enseñar a los más jóvenes por medio de palabras y el ejemplo, porque así se transmite de generación en generación las buenas costumbres, las enseñanzas sanas. Pablo le dice que enseñe la buena doctrina, la sana doctrina, y la sana doctrina realmente consta también, aparte de la teología, lo que aquí nos muestra, ¿no? En el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Mire, está diciendo que sean sobrios, que sean serios y prudentes, ¿no es cierto? Cuando está hablando de sobriedad, pues les está diciendo que sean responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. Eso es lo que les está sugiriendo a los ancianos y esa es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque a través de esto ellos pueden enseñar a los más jóvenes, por medio de lo que ellos hablan, por medio de lo que ellos hacen, porque el ejemplo que se transmite es realmente lo que va a repercutir en las nuevas generaciones. En los versículos del 2 al 5, entonces, podemos encontrar que los hombres y las mujeres nacieron, necesitan sabiduría. Necesitaron sabiduría en aquel entonces y hoy en día también se necesita de esa sabiduría profunda y discernimiento para ser discretos y dominar sus voluntades. Hoy en día podemos ver cómo los hombres hacen su voluntad y creen que está bien. Muchas confían en su propia prudencia y lo que dicen y hacen está bien para ellos, pero realmente se necesita de esa sabiduría. Y qué mejor que los ancianos, los que ya han vivido, los que ya tienen la experiencia necesaria para, ya se han equivocado, ya han fallado, ya han fracasado, pero Dios los ha levantado, porque estamos hablando aquí de los ancianos que ya son creyentes, que ya han nacido de nuevo, de las personas que ya tienen un recorrido con el Evangelio, que ya son dignos, como dice el título de nuestro devocional en esta mañana, son dignos ya del Evangelio. ¿Por qué? Por sus enseñanzas, por su comportamiento, por su forma de hablar, de actuar. Entonces los hombres y mujeres en aquel entonces necesitaron de sabiduría y de discernimiento. ¿Y en dónde lo podían encontrar? En sus padres, en sus ancianos, en los ancianos de la comunidad, ¿cierto? Entonces la invitación para nosotros hoy es de que entendamos que Dios no hace excepción de personas, están todo tipo de personas, jóvenes, ancianos, ancianas, mujeres, niños, hombres, y en este caso los responsables del buen ejemplo, de las buenas enseñanzas, de aplicar la sana doctrina, pues están los ancianos, habla aquí, ¿cierto? Dice que los hombres y las mujeres hoy en día también necesitamos de esa sabiduría de ese discernimiento para poder controlar y dominar nuestra voluntad, nuestra lengua, las pasiones. ¿Para qué? Para que Cristo no sea blasfemado o no sea deshonrado, ¿cierto? Porque dice en el versículo 5, si no estoy mal, también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismos, a las mujeres ancianas, ¿no? Para que enseñen también a las jóvenes y a entender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, o sea, de la palabra de Dios, de Cristo. Nadie podrá dar un mal ejemplo, porque si bien es cierto, hoy en día cuando un creyente cae en faltas, los que no son creyentes nos tienen al acecho, nos tienen en la mira. Y cualquier cosa que nosotros de pronto decimos o nos equivocamos y luego dice que es cristiano, miren al cristiano, miren el ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No quiero decir con esto que busquemos mostrar perfección, no, pero aún cuando caemos tenemos que dar ejemplo de cómo nos estamos levantando. Aun cuando fallamos, debemos dar ejemplo en que reconocemos nuestros errores y que el Señor nos ha enseñado a levantar, a enmendar ese error, a enfrentarnos y a ser responsables, a asumir nuestras responsabilidades. Y ahí estamos entonces enseñando a los demás y no haciendo quedar mal el Evangelio, no haciendo quedar mal el mensaje de Dios, como dice aquí, no blasfemando contra la palabra de Dios. Vemos unas enseñanzas a los jóvenes también, ¿no? En el versículo 6, el consejo dado a los hombres jóvenes fue muy importante en aquel entonces y hoy también. Muchos jóvenes hoy han surgido de familias donde el padre no
asume sus responsabilidades para con su esposa y con sus hijos. Las mujeres necesitan ver cómo se debe vivir realmente, cómo se vive bíblicamente. Nuestros jóvenes hoy necesitan saber cómo se debe vivir bíblicamente y para eso estamos nosotros, los que ya tenemos un poco de edad. No podríamos decir que seamos tal vez ancianos en edad, pero sí podemos tener un poco más de experiencia en la parte espiritual. Y ya pesa para enseñar, para dar ejemplo a nuestros jóvenes de cómo se debe vivir la fe cristiana, cómo se debe vivir por fe, cómo se debe aplicar la teología, la palabra de Dios en nuestras vidas. Ellos necesitan de ese ejemplo. No podríamos nosotros exigir si no lo hacemos antes, ¿cierto? El versículo 6 precisamente nos habla, ¿no? A los jóvenes, recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. ¿Y cómo les enseñamos a controlar a nuestros jóvenes sus malos deseos? Pues mostrando nosotros con el ejemplo. Tú mismo, dice en el 7, tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Cuando nosotros enseñemos entonces a nuestra juventud, tenemos que hacerlo de una manera integral. Lo mismo que hacemos cuando estamos a solas, que debe ser correcto, así también cuando estamos en público, para que ellos miren y puedan vivir en esa integridad, ¿cierto? En el versículo 7 y 8, el ejemplo que le pide Pablo a Tito nos enseña que nuestra manera de vivir dará a lo que nosotros hablamos un mayor impacto en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Si nosotros, si usted y yo queremos que alguien actúe de una determinada manera, debemos asegurarnos de estar viviendo nosotros mismos lo que pretendemos en otros. Y si también, así también nosotros nos ganaremos el derecho a ser escuchados. Todo esto puesto en práctica nos hace realmente dignos del Evangelio, ¿cierto? Mire lo que termina diciendo Tito en el versículo 8. Sí, dice el versículo 8, entonces, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En una versión lenguaje actual, en el lenguaje sencillo, nos dice aún más claro, di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte si haces lo que te digo. Los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Al contrario, vamos a tener ese derecho de ser escuchados. Por eso me llama la atención, si haces lo que te digo, si todo esto que hemos escuchado y lo ponemos en práctica, entonces esto nos hace dignos del Evangelio. Entonces, si nosotros, como decíamos anteriormente, si queremos que alguien actúe de una manera determinada, pues primero actuemos nosotros, porque nuestra nuestra actitud va a sumar o dará mayor impacto a nuestras palabras. Pues nuestras palabras impactarán más si nos ven actuar. ¿Qué les parece entonces, familia, si oramos, si levantamos una oración al Señor dando gracias por lo que Él nos ha enseñado en esta mañana?